Buenas tardes, les habla Omar García Harfuch. Siempre lo he dicho y hoy les traigo pruebas, ningún gran criminal actúa solo. Detrás de cada operación ilegal hay una red silenciosa que presta nombres, firma papeles, recibe propiedades y jura que todo es legítimo. En este caso, esa red no estaba formada por desconocidos. Estaba integrada por los más cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas, su familia, sus aliados íntimos, su círculo de absoluta confianza. Esta no es solo la historia de un político señalado por corrupción. Es la historia de cómo un entorno familiar completo fue utilizado para esconder dinero, simular operaciones y construir un patrimonio imposible de justificar. Y lo más grave, hasta hoy, ninguno de ellos ha enfrentado una celda. Empiezo por Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, su madre. Tiene 78 años. Durante la mayor parte de su vida permaneció fuera del foco público. Pero eso cambió cuando su hijo escaló al poder, primero como senador y después como gobernador de Campeche. A partir de ese momento, su nombre comenzó a repetirse en escrituras, registros de propiedad y actas notariales. Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche son claras, Yolanda aparece como propietaria de al menos 8 inmuebles en zonas de alta plusvalía. 3 de ellos en Lomas del Castillo, la misma privada exclusiva donde se ubica la mansión de su hijo, valuada en más de 128 millones de pesos. Una de esas propiedades incluso fue expropiada en 2025 para construir la Universidad Rosario Castellanos. Los registros muestran que esas adquisiciones se hicieron entre 2008 y 2015. Exactamente los años en los que Alejandro Moreno concentraba poder político. El problema es simple y brutal, Yolanda nunca tuvo ingresos formales que expliquen esas compras. No fue empresaria, no heredó una fortuna, no existe ninguna fuente lícita que respalde ese crecimiento patrimonial. Los peritajes lo concluyen sin rodeos, el dinero provenía de su hijo. Las propiedades se compraron con recursos de Alejandro Moreno, pero se registraron a nombre de su madre para ocultar el origen real del dinero y evitar alertas fiscales. Es una práctica conocida, prestanombres. Una técnica clásica de corrupción y lavado. Hay un caso particularmente revelador. Un terreno en Lomas del Castillo, registrado a nombre de Yolanda, adquirido en 2010 por poco más de 2 millones de pesos. Los peritos determinaron que su valor real en ese momento superaba los 4,5 millones. El precio declarado no alcanzaba ni el 30% del valor comercial. No fue un error. El vendedor era una empresa vinculada a un colaborador cercano de Alejandro Moreno. La operación fue una simulación. Se manipuló el precio para evadir impuestos y disimular el flujo real del dinero. Cuando la fiscalía intentó interrogar a Yolanda Cárdenas, ella se negó a declarar. Sus abogados alegaron edad avanzada y problemas de salud. Desde entonces, no ha sido procesada. Mientras tanto, Alejandro Moreno ha salido públicamente a defenderla, asegurando que todo es legal y que se trata de persecución política. Pero los documentos dicen otra cosa. Cuentan la historia de una madre utilizada como escudo patrimonial, convertida en pieza clave de un esquema ilícito. La pregunta es incómoda, ¿fue cómplice consciente o víctima de su propio hijo? La ley es clara. Prestar el nombre también implica responsabilidad. Pero procesar a la madre de un político poderoso nunca es sencillo. Y Alejandro Moreno lo sabía. Por eso no solo usó a su madre. También recurrió a su hermano menor, Gabriel Emigrio Moreno Cárdenas. Un hombre sin carrera política relevante, con negocios modestos en el sector privado. Pero a partir de que su hermano llegó al poder, su situación económica cambió de forma tan rápida como inexplicable. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Las investigaciones no dejan lugar a dudas. Gabriel Moreno Cárdenas aparece como propietario de al menos 6 inmuebles en Campeche, la mayoría adquiridos entre 2012 y 2017, justo cuando su hermano concentraba el poder. Terrenos, locales comerciales y un departamento en las Torres de Cristal de la avenida Ruiz Cortines, una de las zonas más exclusivas de la capital. Pero el verdadero problema no son las propiedades, sino la forma en la que llegaron a sus manos. En varios casos, Gabriel compró terrenos muy por debajo de su valor real. Y los vendedores no eran cualquiera, eran empresas que, poco después, recibieron contratos millonarios del gobierno estatal encabezado por su hermano. Un ejemplo es revelador. En 2014, Gabriel compró un terreno de 3,000 metros cuadrados en una zona estratégica por apenas 800,000 pesos. 6 meses después, el gobierno anunció la construcción de una carretera que pasaría exactamente junto a ese predio. El valor se disparó.
Para 2016, ese terreno ya valía más de 5 millones de pesos. Gabriel lo vendió en 4.8 millones, obteniendo una ganancia cercana a los 4 millones en menos de 2 años. ¿Casualidad? No. Porque no fue un caso aislado. Hubo un patrón constante, decisiones de gobierno que, una y otra vez, incrementaban el valor de las propiedades de Gabriel. Eso solo es posible cuando se tiene información privilegiada. Información que únicamente podía venir del gobernador. Pero el beneficio no terminó ahí. Gabriel también recibió contratos públicos. Una de sus empresas de servicios de construcción ganó varias licitaciones durante el mandato de Alejandro Moreno. En total, más de 25 millones de pesos. Legalmente, no podía participar por su parentesco directo con el gobernador. ¿La solución? Registrar la empresa a nombre de un socio, mientras él conservaba el control real. Cuando esto salió a la luz, Gabriel aseguró que todo fue transparente, que su empresa ganó por méritos propios. Sin embargo, documentos obtenidos vía transparencia mostraron algo alarmante: en varias licitaciones, su empresa fue la única participante. No hubo competencia. Eso tiene nombre: nepotismo. Y es ilegal. A pesar de las inconsistencias, Gabriel no ha sido procesado. Sus abogados sostienen que sus declaraciones fiscales justifican su patrimonio. Pero los peritajes de la fiscalía señalan gastos que no cuadran, propiedades sin origen claro y vínculos directos con empresas favorecidas por el gobierno de su hermano. Este caso refleja un patrón que se repite en México: cuando un político llega al poder, su familia también se enriquece. No por talento extraordinario, sino por acceso directo al poder. Y si hay alguien que conoce cada uno de esos movimientos, cada operación simulada y cada secreto patrimonial de Alejandro Moreno, ese es Juan José Salazar Ferrer. Arquitecto de profesión y amigo cercano desde hace más de 20 años, Salazar Ferrer no solo estuvo presente, fue una pieza clave del engranaje. Las investigaciones lo señalan como propietario de al menos 12 inmuebles en Campeche, la mayoría en Lomas del Castillo. 2 de ellos fueron expropiados en 2025. Pero su verdadero papel fue otro. Salazar Ferrer no solo diseñó varias de las propiedades de Alito, incluida la mansión valuada en 128 millones de pesos. Actuó como intermediario. Compraba terrenos, los desarrollaba y luego los transfería a Alito o a su círculo cercano a precios que no tenían sentido económico. Un caso lo resume todo. En 2011 compró un terreno de 4.000 metros cuadrados por 5 millones de pesos. Construyó una residencia con un costo aproximado de 8 millones. 2 años después, vendió la propiedad completa a una empresa vinculada a Alito por apenas 6 millones. Vendió por menos de lo que le costó construir. Eso no es un mal negocio. Es una simulación. Y apenas es el principio de lo que viene. A menos que el verdadero dueño, desde el primer día, haya sido Alejandro Moreno, y Juan José Salazar Ferrer solo estuviera prestando su nombre para encubrir la operación. Esa hipótesis no es una suposición. Los peritajes de la Fiscalía revelaron que entre 2010 y 2018 Salazar Ferrer recibió múltiples transferencias bancarias vinculadas directamente a Alito y a empresas bajo su control. En total, más de 35 millones de pesos. Cuando fue cuestionado, Salazar Ferrer aseguró que se trataba de pagos por servicios de arquitectura y consultoría. Pero los números no sostienen esa versión. Ningún arquitecto, ni siquiera el más exitoso, cobra 35 millones de pesos en honorarios por trabajar para un solo cliente durante 8 años en un mercado como Campeche. Y no solo eso. Además de fungir como prestanombres, Salazar Ferrer también fue beneficiario directo del poder político de Alito. Su despacho recibió contratos del gobierno estatal para diseñar edificios públicos, supervisar obras y realizar estudios urbanos. Durante ese sexenio, esos contratos superaron los 40 millones de pesos. Pero su papel fue todavía más profundo. Salazar Ferrer no solo diseñaba propiedades. Coordinaba las operaciones. Sabía con qué notarios trabajar, cómo fijar valores falsos en las escrituras, qué empresas usar para simular compraventas y cómo estructurar cada movimiento para que no encendiera alertas inmediatas. No era un cómplice pasivo. Era el arquitecto del fraude. En todos los sentidos. Cuando la Fiscalía intentó interrogarlo, se acogió a su derecho de no declarar. Alegó irregularidades en la investigación y persecución política. Hasta diciembre de 2025, no ha sido procesado.
La relación entre Alito y Salazar Ferrer refleja con precisión cómo funcionan las redes de corrupción. El político necesita operadores leales que hagan el trabajo sucio sin dejar su huella directa, y esos operadores, a cambio, se enriquecen. Es una relación de dependencia absoluta. Pero Salazar Ferrer no actuaba solo. Dentro del gobierno, el hombre clave fue Claudio Cetina Gómez. Durante el periodo de 2015 a 2019, ocupó el cargo de jefe de la oficina del gobernador. Un puesto estratégico. Quien controla la agenda del gobernador, controla el poder. Cetina sabía todo, veía todo y autorizaba todo. Tenía facultades para firmar documentos, aprobar gastos y coordinar con las secretarías. Y según las investigaciones, utilizó esa posición para facilitar las operaciones ilícitas de Alejandro Moreno. Los registros muestran que Cetina Gómez adquirió al menos 4 inmuebles entre 2016 y 2018. Su salario rondaba los 80,000 pesos mensuales. En 4 años, difícilmente habría ganado más de 3.8 millones de pesos. Sin embargo, las propiedades a su nombre superan los 15 millones. La explicación vuelve a repetirse. Compras por debajo del valor real, vendedores vinculados a las mismas empresas que aparecen en las operaciones de Alito, de su madre y de Salazar Ferrer. Todo conectado. Pero Cetina Gómez no solo compraba propiedades. De acuerdo con testimonios recabados por periodistas, era él quien coordinaba los pagos a notarios para legalizar escrituras con valores manipulados. Era quien se reunía con empresarios dispuestos a vender terrenos a precios simulados. Era el enlace directo entre el gobernador y la red de operadores. Un exfuncionario, que habló bajo anonimato por temor a represalias, reveló que Cetina Gómez manejaba una lista de personas de confianza que podían prestar su nombre para registrar propiedades, firmar contratos y mover dinero sin levantar sospechas. Un directorio de testaferros. Cuando había que hacer una operación, él decidía a nombre de quién quedaría. Ese testimonio nunca se formalizó ante la fiscalía por miedo, pero encaja perfectamente con los patrones detectados en la investigación. Y aún hay más. Cetina Gómez también aparece vinculado al uso de empresas fantasma. Varias de las compañías que compraron y vendieron propiedades dentro de este esquema estaban registradas en domicilios inexistentes, sin empleados, sin actividad fiscal real. Su única función era mover inmuebles y dinero. Una de ellas, llamada Desarrollos Inmobiliarios del Sur, tenía como domicilio fiscal una supuesta oficina en el centro de Campeche. Cuando los investigadores acudieron al lugar, lo que encontraron ahí lo dejó todo aún más claro. Cuando los periodistas acudieron a esa dirección, la fachada se vino abajo. La oficina no existía. El domicilio correspondía a un edificio abandonado. Y cuando lograron ubicar al supuesto representante legal de la empresa, descubrieron que vivía en el extranjero y que jamás había escuchado el nombre de esa compañía. Era una empresa fantasma. Una más. Ese tipo de empresas son piezas clave para lavar dinero, mueven recursos, compran y venden propiedades y desaparecen sin dejar rastro. Y según los investigadores, quien coordinaba su creación y operación era Claudio Cetina Gómez. Como el resto de los involucrados, tampoco ha sido procesado. Ha dicho que sus propiedades se compraron con ahorros personales y préstamos familiares, que siempre actuó dentro de la ley y que todo esto es una acusación sin fundamento. Pero los documentos, los testimonios y el patrón se repiten una y otra vez. Todo apunta a que Cetina Gómez fue el operador interno que permitió que el esquema funcionara. Sin él, nada de esto habría sido posible. Han pasado más de 3 años desde que la Fiscalía de Campeche abrió la investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas. Las pruebas son contundentes: 47 propiedades, más de 82 millones de pesos en operaciones sospechosas, valores manipulados, compraventas simuladas. Y si la evidencia contra Alito es sólida, la que involucra a sus cómplices lo es igual. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué ninguno ha sido procesado? La respuesta se resume en 3 factores. Poder político, recursos legales y complicidad sistémica. Mientras Alito siga siendo senador y dirigente nacional de un partido, conserva la capacidad de proteger a su círculo. Puede presionar, retrasar, bloquear. Y sus cómplices lo saben. Por eso siguen callados. Porque entienden que mientras él tenga poder, ellos están a salvo. El segundo factor es el dinero. Todos ellos cuentan con los mejores abogados. Han interpuesto amparos, recursos y nulidades sin descanso. Cada trámite retrasa meses, a veces años. En un sistema lento y burocrático, el tiempo se convierte en su mejor aliado. Y el tercero es el más incómodo.
para procesar a los cómplices, habría que ir más allá. Habría que tocar a notarios, funcionarios, banqueros. Abrir esa puerta significaría exhibir qué tan profunda es la corrupción. Y eso, para muchos, es políticamente más costoso que dejar todo como está. Por eso se prefiere señalar a un solo villano y permitir que la red permanezca en la sombra. Pero esa impunidad manda un mensaje peligroso. Dice que se puede robar siempre que se tenga un padrino poderoso. Dice que las familias pueden prestar su nombre sin consecuencias. Dice que la lealtad política vale más que la ley. Y así la corrupción se hereda. Se normaliza. Se convierte en tradición. Esta es la historia de Yolanda Cárdenas, de Gabriel Moreno, de Juan José Salazar Ferrer y de Claudio Cetina Gómez. 4 personas que, desde distintos frentes, hicieron posible el fraude. 4 personas que se enriquecieron mientras Campeche pagaba el precio. Y 4 personas que, hasta hoy, siguen libres. La pregunta final no es solo si algún día Alejandro Moreno enfrentará a la justicia. La verdadera pregunta es si algún día también lo harán quienes hicieron posible todo esto. Porque mientras la red siga intacta, la corrupción seguirá siendo un negocio familiar y la justicia, una promesa vacía. Suscríbete al canal para que no te pierdas de los operativos Harfuch y para que seas el primero en enterarte de los operativos del narco más impactantes y sin censuras.